Llegamos al último estudio y fue una jornada hermosa hoy escuchando la palabra. Comenzaba mi papá introduciendo el tema, hablando de lo que es el verdadero liderazgo. Y hoy hay mucha confusión en lo que es un líder y cómo se ve un líder. Y lo que estuvimos hablando durante este día no tiene mucho sentido para el mundo ahí afuera, porque dijimos que la marca que Dios espera ver en todos los líderes es el amor. Y es el amor el motor que va a mover todas las actividades que este líder tiene que llevar adelante. Y estuvimos viendo varios temas y ahora vamos a cerrar con el último que me pidieron que comparta. Y es el tema de la oración y cómo el amor debe movernos a orar. Sé que cuando pensamos en la oración todos sentimos un grado de culpa porque nadie cree estar viviendo la vida de oración tal como debería vivirla. Y lo que quiero no es sumar culpa, sino que lo que quiero es desafiarte esta tarde a que entiendas la importancia que tiene la vida de oración de un líder y la trascendencia que tiene en la vida del pueblo de Dios. Y para eso vamos a ir a un pasaje del Antiguo Testamento, a Éxodo capítulo 32. Mientras vas abriendo ahí, te cuento el contexto de este libro. Moisés escribió este libro, aunque siempre habla en tercera persona de sí mismo. Es su autobiografía. Pero él la cuenta no para exaltarse a él mismo, él no está hablando de sí mismo en realidad, él está hablando de cómo Dios en su gracia lo eligió a él para usarlo como un instrumento para liberar a la nación de Israel y poner las bases de lo que iba a ser la historia de este pueblo. Y Moisés no quiere que Israel pierda de vista esto porque no quiere que piense Israel que todo lo que él les enseñó fue un capricho suyo. Esto no es una obra humana, esto no es una actividad que Moisés planeó y él llevó a cabo. Esto es el plan de Dios y por eso Israel, por las generaciones que sigan, tienen que mantenerse fiel a los escritos de Moisés, tienen que mantenerse fiel al pacto que hicieron en ese monte dirigido por Moisés, porque ellos lo hicieron con Dios mismo. Así que Moisés está contando su historia para que Israel vea, no es Moisés, es Dios usando a Moisés para esta tarea. Y el foco entonces no es Moisés mismo, pero sí Moisés va a dejar en claro que Dios usa personas. Él elige personas, Él capacita personas, Él envía personas y Él las usa de forma sobrenatural para hacer su obra. Y de esa manera Moisés se convierte también en un modelo de lo que es el liderazgo bíblico y cómo Dios obra a través de medios, a través de personas. Él hace su obra, es su poder, pero Él se vale de instrumentos humanos para hacer esa obra. Y la historia que vamos a leer ahora en este capítulo es una de las páginas oscuras de la historia de Israel. Hubieron varias, pero este es un momento muy triste. Es el momento donde Israel había llegado al monte Sinaí, Dios los había convocado y habían visto a Dios ahí en el monte temblando, habían escuchado la voz de Dios que les dio los 10 mandamientos desde el monte. Todo el pueblo escuchó esa voz y vio ese monte. Y ese día hicieron un pacto con Dios. El pacto básicamente era, Dios les prometía que los iba a bendecir, iban a ser un especial tesoro para Dios. Dios le iba a dar una tierra que les había prometido a sus antepasados, iba a hacer una obra hermosa con esta nación. Y a Israel lo que le tocaba era obedecer la ley de Dios, los 10 mandamientos y todas las leyes que se derivan de esos 10 mandamientos. Así que Israel, de forma muy ingenua, dice, vamos a obedecer toda la ley. Nosotros cumplimos con nuestra parte y Dios va a cumplir con su parte. De ahí Moisés sube al monte y Dios le da las instrucciones de cómo construir el tabernáculo por 40 días. En medio de ese tiempo es que va a suceder lo que vamos a leer en este capítulo. Y vamos a ver cómo Israel
muy poquito tiempo de haber hecho esa promesa de fidelidad a Dios, va a darle la espalda a Dios, va a caer en el pecado más horrible imaginable, en la idolatría, frente al monte de Dios. Habiéndolo escuchado hacía pocos días, ahora Israel se iba a entregar a la idolatría. Esta historia nos muestra qué engañoso es el corazón del hombre y qué tan rápido una persona puede pasar de la euforia espiritual y las promesas a Dios y el deseo de querer vivir para Dios a darle la espalda a Dios, a pecar horriblemente contra Dios. Así es el corazón del hombre. Es más, así es el corazón del pueblo de Dios. Nosotros pecamos y parte de la intención de Moisés al escribir esta historia es mostrarle a Israel los peligros que hay adentro de su propio corazón y mostrarle lo bajo que pueden caer y qué tan rápido puede aparecer el pecado y llevarle al borde de la destrucción total. Porque este día que vamos a leer acá, Israel estuvo a punto de ser aniquilada, toda la nación de Israel. ¿Sí? Pero este pasaje nos enseña otro principio. Vamos a ver en este pasaje a un hombre, a un líder espiritual, que va a ser nuestro modelo, nuestro ejemplo. Vamos a aprender de él. Porque este hombre, con un corazón lleno de amor y de compasión por esa nación, un hombre apasionado por la gloria de Dios y un celo por cumplir la tarea que Dios le dio para hacer, este hombre va a orar a Dios. Y Dios va a escuchar la oración de este hombre. Y por eso la nación de Israel no va a ser aniquilada. El título del mensaje de esta tarde es La oración que salvó a una nación. Vamos a estudiar una oración que salvó a una nación entera. Claro, esto te pone en un dilema difícil teológico y me imagino que te lo estás preguntando ahora. ¿Puede el hombre cambiar los planes de Dios? Dios no sabía lo que iba a pasar y está improvisando y como Moisés le pide algo, Dios decide cambiar lo que él había decidido de ninguna manera. Dios es soberano y él está cumpliendo sus planes. Era su plan que la nación esté al borde de la destrucción y era su plan que un hombre orara por la nación y él escuchara esa oración y respondiera a esa oración para no destruir a esa nación, tal como él ya lo había decidido antes. Pero desde el lado humano, eso es lo que este pasaje nos va a mostrar. Cómo este líder espiritual tomó tan en serio la importancia de la oración. Y su oración, literalmente, salvó una nación de la destrucción. Vamos a leer el pasaje. Vamos a leer todo el capítulo 32. Tal vez no estás acostumbrado a lecturas tan largas en una predicación. Los de San Justo pasaron por todos estos pasajes y leíamos pasajes larguísimos. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, pero vamos a leer todo el capítulo. Dice así, Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado.
y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció al día siguiente que dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Es un pasaje tremendo, muy conocido, pero quiero que veas en este pasaje Moisés orando, que es uno de los énfasis centrales de todo este pasaje. En primer lugar, quiero que veas las circunstancias de la oración. Las circunstancias de la oración.
Te decía al principio que este pasaje nos ilustra qué tan rápido el pueblo de Dios puede caer en los pecados más bajos. Y cómo un gran comienzo puede terminar en un final terrible, inesperado. Comienza el pasaje poniéndonos en ese escenario. Moisés está arriba del monte. No sabemos cuánto tiempo después de que él se fue, pero en algún momento después de que él se fue al monte, es que comienzan estos acontecimientos. Y dice el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Quiero que pienses un poquito en cómo este pueblo llegó a donde llegó. Y los pecados, cómo le fueron arrastrando y cómo Dios va a lidiar con este pecado. En primer lugar, mirá cómo el pueblo va a ser probado con la demora. Esto siempre nos afecta, ¿no? Para el pueblo de Israel había mucha euforia y felicidad el día que estuvieron delante de ese monte. Pero empieza a pasar el tiempo y hay incertidumbre. No tienen respuestas, no saben lo que Dios va a hacer. Muchas veces son esos momentos en los que el pueblo de Dios se afana, se preocupa por situaciones que no controla, que no conoce, que no anticipa, que no puede resolver. Y ahí está el pueblo angustiado. Claro que Moisés no estaba, pero había líderes entre el pueblo. Ya se habían organizado unos capítulos antes, así que había líderes de grupos y sobre todo había quedado Aarón a cargo, ¿no? Y eso es parte del problema. Parte del problema no solamente fue que el pueblo, en medio de esa ansiedad y esa incertidumbre, empieza a dudar del Señor y de Moisés, sino que los líderes que tendrían que haber alentado al pueblo, exhortado al pueblo, frenado la locura del pueblo, no hicieron nada. Y entonces, más bien, el pueblo dice que vino, en el versículo 1, y se acercaron entonces a Aarón y le dijeron. El tono de voz te dice que esto que está pasando es como una turba agitada. Porque ellos no vienen diciendo, Aarón, ¿qué te parece? ¿Qué podemos hacer? La expresión levántate es una orden que le están diciendo a Aarón. O sea, están todos con los palos ahí afuera, ¿no es cierto? Poniéndole toda la presión a este líder, diciendo, vos sos el responsable y queremos que hagas lo que nosotros te estamos ordenando hacer. Así que aquí hay un líder que tiene que responder a esta presión. Más adelante vamos a ver que Dios se va a enojar de forma particular con Aarón. Aparte de enojarse con todo el pueblo, se enojó particularmente con Aarón. Moisés lo va a reprender a Aarón, porque Aarón, escuchando a este pueblo que le dijo, levántate, haznos dioses. Bueno, de nuevo, presta atención. ¿Qué locura es esta? No acababan de ver que el Dios suyo era distinto a todos los demás. Todas las estatuas que habían visto en Egipto jamás pudieron haber hecho lo que pasó ese día en el monte. Su Dios es un Dios vivo y verdadero. Dios hizo temblar ese monte, les habló directamente desde la punta del monte, pero de repente están pidiendo ídolos. ¿Qué locura es esta? Bueno, esto es lo que hay en el corazón del hombre. El corazón del hombre está inclinado a la idolatría constantemente porque prefiere lo tangible, lo que puede controlar, lo que puede manipular a un Dios invisible que gobierna sobre todos, a quien yo no puedo controlar. Yo no puedo marcar su agenda o sus planes. Yo me someto a él. La idolatría apela mucho más a un Dios falso a quien yo le hago un sacrificio y me da lo que yo quiero, ¿no? La historia de la humanidad está marcada por la idolatría. Nuestro tiempo está marcado por la idolatría. Otra clase de ídolos, pero ídolos al fin, ¿no? Ídolos es todo aquello a lo que nosotros le damos nuestro corazón y confiamos en eso como si fuese a ser Dios o amamos eso como si fuese a ser Dios. Y controla nuestra vida. Y así es el corazón del hombre. Así es el corazón tuyo. Así es el corazón de las personas que te rodean. Así es el corazón de la iglesia a la que vos fuiste llamado a pastorear. El corazón de tu familia. Esa es la realidad en la que vivimos. Y este es el pueblo de Israel. En medio de esa situación, piden a Aarón que le fabrique un ídolo.
Y entonces Aarón va a responder en el versículo 2, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. No le dejen leer esto a sus hijos adolescentes. Los varones tenían sus anillos en sus orejas también, ¿sí? Usaban aritos también los varones en ese tiempo, no le dejen saber eso. Pero los tenían puestos, no eran cosas que tenían guardadas, eran cosas que tenían sobre ellos mismos y que las iban a entregar para hacer estos ídolos. Iba a haber un precio que iban a pagar, pero ningún precio parece demasiado alto cuando vos querés tu ídolo, ¿no? Así que ellos están de acuerdo, ellos están dispuestos a hacer lo que Aarón les propone. Bueno, se lo traen, Aarón los toma, Aarón más adelante va a tratar de explicar esta historia distinta y va a decir yo lo tiré y se formó solo, pero Moisés lo aclara, él le dio forma con el buril, no se sabe qué es el buril, pero puede ser el crisol donde lo fundió o algún instrumento para dar forma al metal. Entonces fue intencional, esto es lo que Aarón estuvo haciendo para el pueblo de Israel, les dio lo que ellos querían y les impulsó a la idolatría y les dio el becerro. Y dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Más adelante en el versículo 5 lo van a llamar, este es Jehová. Vamos a adorar a Jehová. O sea, la confusión era tal que no podían escapar de la idolatría de la que venían y querían unir al Dios verdadero con los ídolos falsos. Si era aberrante adorar otro ídolo fuera de Jehová, ¿cuánto más aberrante es llamar a ese buey, ese becerro, Dios, Jehová? Jehová odia la idolatría y odia cualquier representación de sí mismo porque Él trasciende todo el mundo material. Así que no solo hizo el becerro, sino que armaron una fiesta. Esta fiesta que van a armar tiene todas las características de una fiesta pagana. Están haciendo algo supuestamente para Jehová, pero todo lo que van a hacer en esa fiesta se parece a lo que hacían en cualquier templo pagano de su época, incluyendo lo que va a decir más adelante en el versículo 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto, presentaron ofrendas, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esa última expresión, regocijarse, es una palabra que tiene que ver con el acto sexual. Estos hombres comenzaron una fiesta de orgías sexuales, tal como era común en aquel tiempo en todas esas sociedades donde se creía que esos actos sexuales honraban a los dioses. Así que ahí estás, al frente del monte de Dios, unos días después de haber escuchado la voz de arriba del monte, en medio de todo este desenfreno. Frente a esto, ahora dejamos la escena abajo. Esto que leímos recién tomó varios días que pase todo esto, desde que se planeó, se trabajó, se armó, se puso el día que se iba a celebrar, se celebró. Todo esto tomó varios días, pero allá arriba del monte, salimos con la cámara y nos vamos arriba del monte, está Moisés con Dios. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Cómo tu pueblo? Si vos me mandaste, yo estoy haciendo lo que vos me diste para hacer, pero es como si Dios se está desentendiendo completamente de esta nación. Como diciendo, yo ya no los conozco, no los reconozco, ya no me pertenecen. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, ¿se acuerdan el pacto que habían hecho hace unos días? Eran un especial tesoro mientras guardaran el pacto y obedecieran la ley. Ellos habían roto el primer mandamiento y todos los demás atrás de ese. Y es como que Dios se desentiende del pueblo. Es tu pueblo, Moisés. Ahí están, corrompidos. En el versículo 8, pronto se han apartado del camino que les mandé. No solamente lo grave del pecado se está señalando acá, sino lo rápido que se llegó ahí. ¿No podrían haber aguantado un poquito más?
y por lo menos durar unos meses de fidelidad a Dios. No habían ni salido y ya habían perdido la bendición de Dios. No solamente habían perdido la tierra que Dios les había prometido si guardaban su ley, sino que ahora este pecado amerita que ellos sean destruidos por Dios. Pronto se han corrompido, la palabra, ¿no es cierto?, muestra lo grave y lo rápido que fue. Del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, ahí le dan las instrucciones, le da el veredicto, Dios le dice a Moisés lo que había pasado. ¿Y qué habían dicho ellos? Versículo 9, dijo más Jehová a Moisés. Fíjate, Dios no solamente le dice, mira, todo esto hicieron ellos, sino que le va a decir algo que está pasando en el corazón de ellos. Le dice Moisés, no solamente quiero que sepas lo grave que es el pecado que ellos hicieron, quiero que sepas cómo es el corazón de este pueblo que acaba de cometer este pecado. Este pueblo es un pueblo que, por cierto, es pueblo de dura cerviz. La palabra cerviz, ¿no es cierto?, tiene que ver con la parte de acá abajo de la nuca, el cuello, y hace referencia a los animales que para usarlos en el campo se les ponían esos yunques, ¿cómo se llama? Yugos, se me fue la palabra, para usarlos, ¿no es cierto? Y dura cerviz hace de un animal que no se doblega, no inclina la cabeza para que sea útil para ninguna tarea. Es un animal terco, rebelde. Así es este pueblo. Esta expresión la va a usar todo el Antiguo Testamento para hablar de Israel. Una y otra vez. Un pueblo duro. Entonces, este pecado no fue la excepción. Moisés, lamento decirte que este pecado viene de la condición del corazón y cómo ellos van a mantenerse en esta terquedad. Entonces, mira, viene el versículo 10. Dios le va a hacer una propuesta a Moisés. Esta propuesta te choca porque decís, algo no anda bien acá. Dios había hecho una promesa a Abraham de cómo iba a ser su nación y todas las bendiciones que iba a tener. Y Dios está diciendo que va a destruir toda la nación. Tal vez vos estás pensando, no, pero Dios le propone a Moisés que iba a ser una nueva nación a partir de él. Y Moisés es un descendiente de Abraham. Así que de todas maneras iban a ser descendientes de Abraham. Pero hay un problema, porque Moisés es un descendiente de Leví. Y Dios había prometido a Jacob, cuando él dio las bendiciones al final de Génesis, que el Mesías que iba a venir en el futuro, que iba a traer bendición a todas las naciones, iba a ser un descendiente de Judá. Si él aniquilaba toda la tribu de Judá y lo dejaba vivo solamente a Moisés, ¿cómo se iban a cumplir estas promesas? Lo que Dios le está diciendo acá es incompatible con sus promesas. No podría pasar. Pero Dios le hace una propuesta a Moisés y es, déjame que se encienda mi ira en ellos. Esa palabra déjame es la palabra que usaría, por ejemplo, este muchacho que se quiere agarrar a las piñas y lo están agarrando de atrás. Déjame que lo mato, como dice, ¿no es cierto? A veces en realidad lo dice solamente para que crean que va a ir a pelear, pero déjame que lo mato en realidad es agarrarme para que no me agarren a piñas, ¿no? Pero déjame es, me están agarrando y yo quiero ir a pelear. Esta es la palabra que Dios está usando. Dios le está diciendo, Moisés, déjame que los destruya. Ahora, ¿cómo déjame? Bueno, lo que vas a entender ahora, Moisés va a hacer una oración donde se va a registrar acá cuál es la oración que Moisés está haciendo. Lo que yo interpreto de esto es que Moisés ya había empezado a hacer la oración antes de que Dios termine sus palabras. Y Dios está escuchando la oración de Moisés y lo que implican estas palabras es, Moisés, yo no los voy a poder destruir hasta que vos no dejes de orar. Déjame que voy y los destruyo. Ahora, claro, esto rompe todos tus esquemas de un Dios todopoderoso, soberano, que hace lo que quiere. Obviamente, Dios podía ir a destruirlo sin pedirle permiso a Moisés, ¿no?
¿Qué es lo que está haciendo Dios con esta propuesta? Dios lo que está haciendo es probando el corazón de Moisés. Dios no planeaba destruir la nación de Israel. Dios lo que quería era enseñarle a Moisés cómo es Él. Dios quería inducir a Moisés a que él pueda orar e interceder por su pueblo y descubrir a un Dios misericordioso, compasivo, que no quiere destruir a su pueblo. Y ver a un Dios arrepentirse y abandonar el plan de destruirlo. No porque lo iba a destruir, sino porque Él quiere poner a prueba a Moisés. Ahora, ¿cómo hubieses respondido vos a esta situación? Pensá, sí, ya lo están pensando, ¿no? Tenés que orar, pero esto no es cualquier oración. Esta es una oración a favor de este pueblo rebelde, duro de cerviz, que sus pecados son tan graves que merecen ser aniquilados, sin duda lo merecen. Si Moisés hubiese estado pensando en él mismo, en sus intereses, en su comodidad, en sus proyectos personales, él hubiese aceptado esta propuesta inmediatamente, ¿no? Pero haberla aceptado, lo que hubiese revelado en Moisés es que este hombre no ama a este pueblo. Este hombre no está dispuesto a enfrentar el pecado de este pueblo y ponerse en la brecha entre medio de este pueblo y la destrucción de este pueblo. Y orar de tal manera que Dios detenga su destrucción. ¿Qué va a hacer Moisés? Moisés va a orar. Y nada de estas cosas van a frenar a Moisés de orar por este pueblo. Ni la gravedad del pecado de la nación, ni la obstinación del pueblo y de la inclinación de su corazón. No lo va a detener de orar, ni siquiera la ira de Dios. ¿Vos quisieras ponerte al frente de Dios cuando Él está yendo para destruir un pueblo? Pero ni siquiera esa ira que está viniendo para destruir este pueblo va a ser suficiente razón para que Moisés se corra y deje de orar por esta nación. Así que lo primero que vemos fueron las circunstancias de la oración. En esta condición es Moisés orar. En segundo lugar, los argumentos de la oración. ¿Qué va a decir Moisés acá? Como decía, la oración de Moisés no tenés que verla como una pulseada, una tensión entre Moisés y Dios, y al final Moisés es el que gana porque lo convence a Dios. Lo que tenés que ver acá, atrás de esta oración, es cómo realmente funcionan todas las oraciones. Dios es un Dios soberano que cumple sus propósitos, pero Él usa medios para cumplir esos propósitos. Uno de los medios que Dios usa para cumplir sus propósitos es la oración de su pueblo, que Él mismo impulsa y que Él mismo responde para cumplir lo que Él ya había determinado hacer. Pero al final del día es verdaderamente una respuesta a esa oración y verdaderamente un acto soberano de Dios. Dios no está en tensión con Moisés, pero ¿te suena parecida la escena a Abraham en esa colina mirando la ciudad de Sodoma y Gomorra como negociando con Dios? Donde no va a cambiar Dios de parecer por su oración, pero va a exponer el corazón de Abraham y va a usar la oración de Abraham para cumplir ese propósito. Así está orando Moisés. Así que Moisés va a traer una serie de argumentos para convencer a Dios de que no destruya la nación de Israel.
quiero que los escuches porque esta es la clase de oración que vos tenés que hacer. Así tiene que ser la vida de oración de los líderes del pueblo de Dios. Oraciones que Dios va a usar para librar de la destrucción a personas. ¿Vos pensaste alguna vez que tu oración puede marcar la diferencia entre el infierno eterno o el gozo y el deleite eterno de un alma? Pero si no, eso ya está escrito en el libro de la vida. Sí. Pero ese Dios soberano que elige obra de acuerdo a través de medios que Él usa. Y verdaderamente Él responde oraciones de personas que se salvan porque oramos por ellas. Tu oración puede marcar la diferencia entre la destrucción de una persona por el pecado o la obra de gracia de Dios que va a librarle de la locura, que le va a llevar en un camino que va a traer tanto dolor y deshonra al nombre de Cristo. Y vos tenés que aprender a hacer estas oraciones, tal como Moisés la va a hacer. Por eso mirá el modelo. ¿Cuáles fueron los argumentos de Moisés? En primer lugar, Moisés apela a la elección y rescate del pueblo de Dios. Miren el versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Dios, son tuyos. Tú los compraste. Fue tu poder el que los trajo a este lugar. Dios, acordate que cuando vos llegaste a rescatarlos, ellos eran igual de idólatras que lo que son hoy. Eran igual de rebeldes que lo que son hoy. Su servicio era igual de dura, pero aún así tú mostraste el favor hacia este pueblo. Tú me enviaste, tú les sacaste de ahí. Y entonces ellos te pertenecen. Y esto es verdad, Dios lo sabe. Pero se goza en escuchar a Moisés, reconocerlo. Y esto es lo que Moisés está diciendo: este no es mi pueblo. Yo no puedo decidir sobre esto, yo no puedo hacer nada, no puedo guiarles, no puedo salvarles ni destruirles. Es tu pueblo, tú empezaste una obra en ellos por tu gracia. Lo segundo que va a apelar Moisés es a la gloria y a la fama del nombre de Dios. Te decía hace un momento, si Moisés hubiese estado pensando en su situación, en lo difícil que era para él tener que enfrentar esto, si hubiese pensado en su comodidad, en lo que estaba pasando o en sus planes, el pueblo no me está obedeciendo y entonces nunca vamos a lograr, nunca vamos a entrar a esa tierra prometida. Si Moisés hubiese estado pensando en eso, no hubiese hecho esta oración. Pero él está pensando en otra cosa que lo deja ver en el versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para arrerlos de sobre la faz de la tierra? Dios, si los destruís, tu reputación en el mundo entero, todos van a pensar que no los pudiste salvar. Todos van a tener una imagen deformada de tu carácter. Lo que a Moisés le interesa es la gloria de Dios, es la fama de Dios, el nombre de Dios. Y esta es la pasión que le está moviendo a la hora de hacer esta oración. Más allá de este pueblo, si sobrevive o no sobrevive, si vamos a ser destruidos o no, acá lo importante, Dios, es tu nombre. Vos entendés que en la iglesia el Señor planeó glorificarse. Ahí en Efesios capítulo 3, donde cierran esas palabras conocidas: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. Dios planea glorificarse en la iglesia. Señor, esta es tu iglesia. Señor, por tu nombre, por tu gloria, por tus propósitos en este mundo, Señor, obra. Detén tu ira. Transforma este momento de rebeldía
en una victoria y que tu pueblo pueda heredar esa promesa que tú hiciste. En tercer lugar, Moisés apela a la misericordia de Dios. Y va a ser un pedido simple. Ahí al final del versículo 12, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Somos culpables, pero confío en tu misericordia y apelo a eso. Señor, detén tu ira. Y en último lugar, Moisés apela a las promesas de Dios en el versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia. Ahora, parece un poco insolente recordarle a Dios lo que Él dijo, ¿no? Decir, Dios, mira que vos dijiste eso, así que no podés hacer otra cosa. Tenés que hacerlo sí o sí, porque vos lo prometiste. Pero Dios no lo toma como insolencia. Dios lo escucha y lo acepta. Así que a Dios no le preocupa que hagamos esto. Todo lo contrario, Él espera que nosotros conozcamos sus promesas y oremos sus promesas, señalando a un Dios fiel que cumple todas sus promesas. Y nos paremos delante de Dios con esta confianza. Conocemos tu carácter, no podés fallar, no es que no debes hacerlo, es imposible. Y Moisés está argumentando con Dios de una manera que no puede ser resistida. Todos estos argumentos son todos válidos. Y entonces, versículo 14. Este es el punto de quiebre donde la oración va a tener efecto. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios se arrepiente. Si Él es atemporal, Él vive fuera del tiempo. Él sabe todas las cosas, Dios no cambia de parecer. Dios no improvisa. ¿Cómo es que Dios se arrepiente? Bueno, arrepentir acá tiene el sentido, Dios cambió su acción, su obrar. Y está dicho en un lenguaje humano para que lo entendamos. Pero lo que está diciendo Moisés es que Dios respondió a la oración. Somos conscientes de la trascendencia que tienen nuestras oraciones, de la forma en la que Dios obra en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en torno a oraciones que hacemos que tienen estos ingredientes, que están preocupados por la gloria de Dios, que están apoyados en los propósitos de salvación de Dios, que están garantizados por las promesas que Dios hizo. Y entonces nosotros pedimos solamente lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Dios, esto sabemos que es lo que tú quieres, hazlo. Y Dios obra en respuesta a nuestras oraciones. Y una nación entera no va a ser destruida ahora. Bueno, no termina todo ahí, porque sigue en la próxima sección la escena. Ahora Moisés baja del monte. En el camino se lo encuentra a Josué, que no había estado ni con Dios ni con el pueblo, así que no sabe nada de él. Se lo encuentra a Moisés en el camino y le dice esas palabras, escucho ese ruido, parece que es una guerra, y Moisés le dice, no es una guerra, es una fiesta, voz de cantar oigo yo, y llegan abajo del monte, y Moisés va a arder en ira. Ahora vos tenés que interpretar esta ira a la luz de lo anterior. Moisés acaba de parar delante de Dios y decir, Dios, no lo destruyas. Por favor, por causa de tu nombre, de tu gloria, Señor, sálvalos. Pero este sálvalos no es un intento de encubrir el pecado de estas personas, ¿no? No es un intento de minimizar lo que pasó. Sino él ama la gloria de Dios. Pero parte de la gloria de Dios es la santidad del pueblo de Dios. Y él llega abajo y él ahora arde en ira cuando ve lo que pasa. Claro, imagínate el contraste. Pasás de estar allá en la presencia de Dios escuchando su voz y ahora bajás y ves toda esta orgía con estos ídolos falsos. Es una locura. No se puede contener Moisés. Algunos toman que Moisés rompió las tablas como un acto de ira descontrolada, de la cual Moisés después se arrepintió. Pero en ningún pasaje se nos dice que Moisés se arrepintió de haber roto estas tablas. Esto no fue un ataque de ira descontrolado, esto fue algo planeado por Moisés.
¿Por qué Moisés rompió las tablas? Es que las tablas representaban el pacto de Dios con Israel. ¿De qué pacto me hablan? Mirá lo que acaba de pasar. Lo que Moisés va a hacer es darle una imagen visual de lo que acaban de hacer. Estas tablas que representan el pacto, ahí están, miren. ¡Tum! Las rompe, hechas trizas. Eso es lo que hicieron ustedes. Así de grave es el pecado que acaban de cometer. Moisés lo está confrontando duramente con su pecado. Y no se queda ahí, ¿no es cierto? Agarra el becerro, lo muele en pedazos, lo mezcla con agua, se los hace tomar. Adquieren su becerro, sus ídolos. Miren qué tan poderosos son sus ídolos. Miren cuánto se pueden defender sus ídolos. Miren cuánto les pueden ayudar sus ídolos. Acá están, se los hace tomar a sus ídolos. Y no terminó todo ahí. Versículo 25. Hubieron personas que indujeron a otros a pecar y que eran parte de esta rebeldía, que aún en este momento no se arrepienten. Así que Moisés hace una convocatoria que suena muy parecida a la convocatoria que hace Elías arriba del monte. Elijan de qué lado se van a poner, con los ídolos o con Dios. ¿Quién está del lado de Jehová? Júntese conmigo. Viene toda la tribu de Leví y salen las instrucciones. El pecado debe ser castigado. Y ellos van a salir con estas instrucciones sin considerar qué relación tiene conmigo. Si es mi mamá, si es mi hermana, si es mi papá, si es mi hijo, sea quien sea, debe ser juzgado el pecado como tal. Porque amamos a Dios, tememos a Dios y no habría ninguna expresión de amor más grande que la santidad en el pueblo de Dios. Así que sacan sus espadas y matan a todos estos que estaban aún en el pecado. Y viene la promesa para la tribu de Leví, que se va a convertir después en este lugar especial que tiene la nación de Israel, como los que van a servir en el templo, cerca de Dios, a partir de este día, por este acto de celo por Dios, es que va a comenzar ese lugar especial que tiene la tribu de Leví y los sacerdotes después. Así que vimos las circunstancias de la oración, los argumentos de la oración, en tercer lugar, el celo santo de la oración. Ahora, para terminar, el último punto, la identificación en la oración. La identificación en la oración. Lo que va a pasar ahora es que Moisés va a volver, en el versículo 30, a subir al monte para orar a Dios. Mirá el versículo 30 cómo lo plantea. Moisés le va a decir, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le hizo una palabrita, aplacaré acerca de vuestro pecado. Moisés había estado todos esos días ahí arriba del monte, en la primera vez, recibiendo las instrucciones de cómo hacer todo el tabernáculo, de cómo iba a funcionar. Y él entendía este principio de la sustitución. El pecado del pueblo, Dios lo odia. Dios va a destruir al pueblo por su pecado y la única esperanza es un sustituto. Y esa expresión, voy a aplacar a Dios, es la idea que Moisés va a ofrecer algo a Dios que va a hacer posible que Dios no destruya al pueblo. Todavía Moisés está pensando que Dios lo va a destruir. Y pensando en esto es que va a subir de nuevo al monte. En Deuteronomio, capítulo 9, del versículo 18 al 20, se nos cuenta esta misma escena. Años más adelante, cuando Moisés está ahí al final de su vida, él va a contar de nuevo la historia y él cuenta esta escena con estas palabras. Él dice, mira cómo fue la oración cuando Moisés sube al monte una vez más para orar a Dios. Mira cómo fue la oración. Y me postré delante de Jehová como antes. 40 días y 40 noches estuvo postrado Moisés delante de Jehová como antes. No comí pan, ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habías cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlo.
destruirlos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Vos entendés que lo que Moisés está haciendo no es cumpliendo con una tarea que le asignaron. No es que él dice, bueno, se supone que tengo que orar por esta nación, así que vamos a hacerlo, a ver, lo voy a marcar en mi calendario. Vos te das cuenta la carga que él lleva en su alma. Esta imagen, todo este estudio gira alrededor de esta imagen. Yo quiero que veas a un hombre que ama a su pueblo. Lo ama tanto que no se puede quedar sentado viendo cómo Dios lo va a consumir. Y es ese amor que lo lleva a una oración apasionada, a una oración prolongada, 40 días, a una oración concentrada, a una oración identificada con el pueblo. Porque Moisés les dice, yo temía. ¿Pero qué temía Moisés? Si Dios te va a hacer de vos una gran nación, temía que Dios los destruya a ustedes. Moisés siente el dolor de su pueblo. Se identifica a tal punto con su pueblo que va a entregarse a esa oración apasionada que en Deuteronomio él dice, Dios me escuchó. Dios me escuchó una vez más. Y entonces no fueron destruidos. Y tal vez toda esta experiencia se remonta al momento cuando Moisés decidió darle la espalda a todo Egipto. El momento cuando él dijo, todas las riquezas de Egipto, toda la fama de Egipto son nada comparado con tener una parte con el pueblo de Dios y disfrutar de sus bendiciones. Y a Moisés no le interesa nada de esta vida. Solamente identificarse con el pueblo de Dios y recibir junto con el pueblo de Dios todas las bendiciones que Él les había prometido. Así que acá está este hombre, en un monte solo. Y el futuro de esta nación ahora está en las rodillas de un hombre que está postrado, clamando a Dios. Y en esta oración, mirá las palabras que va a decir. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Moisés va a confesar el pecado de toda la nación. Se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado. Este es el ruego, Señor, perdona. Solo esto nos libraría del destino al que nos dirigimos, tu perdón. Pero ¿cómo se puede lograr tal perdón? ¿Se acuerdan lo que había dicho Moisés? Voy a subir al monte para ver si puedo aplacar a Dios. Escuché las palabras de Moisés. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Señor, si yo podría tomar el lugar de esta nación rebelde, que acaba de pecar, que merece morir, pero no quiero que sea destruida. Señor, si yo podría tomar lugar, destrúime a mí, mátame a mí, y que esta nación sea perdonada. Si es que tú aceptarías un sustituto. Claro, Moisés, ¿cómo puede ser el sustituto de esta nación si él mismo es un pecador? Él no puede morir por una nación, ¿no? Iba a llegar el día donde uno iba a morir por esta nación y se iban a cumplir estas palabras que Moisés mismo está diciendo acá. Pero Moisés no puede morir por esa nación. Pero ¿te das cuenta el grado al que él se identifica con este pueblo? Esto no es algo superficial. Esto no es decir, bueno, yo sigo con mis cosas y ellos que hagan lo que quieran. Si se quieren seguir así, que se destruyan, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo podría? ¿Cómo podrías, conociendo a Dios? ¿Cómo podrías, sabiendo las promesas que Dios le ha hecho a este pueblo? ¿Cómo podría? Siendo que yo soy parte de este pueblo, no soy mejor que este pueblo y la gracia de Dios se mostró en mi vida también. Jamás podría. Y el nivel de identificación, ¿no es cierto?, es extremo.
mi vida voy a poner por este pueblo. Hasta que no sintamos esto y no pensemos esto, no vamos a poder hacer oraciones efectivas a favor de las personas que el Señor puso a nuestro cuidado. Mientras vos estés pensando en tus intereses y tus oraciones solamente tengan que ver con facilitarte la vida o lograr tus objetivos, y no sea la gloria de Dios, sus propósitos de salvación, hasta que vos no te identifiques con el dolor de tu pueblo, al punto donde vos estés dispuesto a morir en el lugar de este pueblo, entonces tus oraciones no van a estar calificadas para ser oídas y respondidas de esta manera. Así que un líder que ama, ora. Pero ora de esta manera. Ora oraciones que están cargadas del peso por el dolor y por el deseo de la gloria de Dios reflejada en nuestro mundo, en nuestro entorno. Que esa sea la vida de oración que el Señor permita que cultivemos. Todos nosotros, decía al principio, nos sentimos culpables porque tenemos mucho por crecer en nuestra vida de oración. Espero que el estudio hoy nos haya movido un pasito más adelante en poder vivir vidas de oración como líderes. Oramos, terminamos. Padre, cerrando esta sesión después de haber escuchado tu palabra viva, solo podemos pedir misericordia, Señor, y pedirte que forjes en nuestro corazón esta clase de amor que nos lleve a orar de esta manera y que tú uses nuestra vida para cumplir tus propósitos de salvación en nuestro mundo. Señor, te pido por estos hombres. ¿Cómo podríamos aspirar a ser hombres espirituales sin oración? ¿Cuánto necesitamos crecer y orar de esta manera? ¿Cuánto sucedería? ¿Cuánto harías tú en respuesta a esas oraciones? No lo sabemos, pero te ruego, Señor, que obres en nuestras vidas para que podamos orar así. Y, Señor, que tu nombre sea glorificado y nosotros podamos ser instrumentos en tus manos para esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.